Muy buenos días, chicos y chicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, al igual que su familia. Este día tenemos el grato placer, gran colaboración con la Embajada del Perú acá en El Salvador. Vamos a tener al señor Librado Orozco, que nos va a hablar un poco sobre la diplomacia en la actualidad. Y recuerden las indicaciones, prestar mucha atención, realizar preguntas siempre con el debido respeto. Y la importancia de estas actividades, como les he mencionado, pues es un poco ver cómo es la diplomacia en términos prácticos. Pues acá tenemos a un señor con gran experiencia que voy a resumir un poco su recorrido de vida. Y también para efecto de que podamos cambiar ese esquema de que a veces los diplomáticos o embajadores son personas muy exclusivas, pero realmente tengo el placer de conocer al señor embajador y realmente es una persona muy accesible, una grata persona. Y de antemano, muchas gracias de parte de la universidad por participar en esta actividad. Tenemos al señor Librado Orozco, un poco su recorrido. Embajador en el Servicio Diplomático del Perú. Cursó sus estudios de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford Magdalen College, Inglaterra. Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos por la Central European University, Budapest, y New York State University. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Szeged de Hungría. En el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se ha desempeñado en áreas de planeamiento estratégico, asuntos políticos, comunidades peruanas en el exterior, gabinete del ministro. Ha servido en embajadas del Perú en la ex Unión Soviética, Federación Rusa, Hungría y Canadá. Y en la representación permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York ante el Consejo de Seguridad. En el Ministro de Defensa del Perú ha ocupado puestos de director en asuntos multilaterales, así como director general de Relaciones Internacionales y viceministro de Políticas para la Defensa. Ha dictado cursos y conferencias en diversas instituciones académicas en el campo de las relaciones internacionales, política exterior. Ha participado en importantes foros globales vinculados a la seguridad y la defensa, como en el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de París, en el Centro Europeo George C. Marshall de Estudios de Seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos y en el Ministerio de Defensa de Alemania y la Universidad Nacional de Defensa de Beijing, China. Dentro de sus idiomas, inglés, francés, ruso, italiano, húngaro y alemán. Y actualmente embajador del Perú acá en El Salvador. Así es que los dejo con el señor embajador. Señor, muy buenos días y muchas gracias. Sí,
Muy buenos días, doctor Godofredo Rodríguez. ¿Me escuchan? Creo que sí me escuchan, ¿no? Todos, ¿no? Perfecto. Bueno, reitero mi agradecimiento a usted, doctor, por su cordial invitación para dirigirme a este grupo de estudiantes de la Universidad Evangélica que están en proceso de formación en sus carreras de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y todo lo que tiene que ver con la inserción de su país en el sistema internacional. Eh, Gracias, doctor Rodríguez, también, Godofredo, por esa semblanza de mi carrera profesional. Le agradezco asimismo por haber tenido la gentileza de tomar la iniciativa y de vincularse a nuestra embajada, ¿no? Nosotros, dentro de nuestras proyecciones en el espacio interno de El Salvador, nos es muy importante tener una activa comunicación con los diversos sectores, ¿no? de la población, del espacio social y de la academia, ¿no? Para nosotros eso es fundamental para reforzar los lazos de amistad, cooperación que tenemos con este país hermano, ¿no? En el Perú tenemos una muy grata perspectiva, percepción de este país, de Centroamérica en general. Hay relaciones de mutua amistad, cooperación, y eso, además de la cultura, de los antecedentes culturales que tenemos, ¿no? Facilita la cooperación y la articulación entre nuestros países hermanos, ¿no? Justamente ahora, este año, estamos celebrando tanto El Salvador, Centroamérica en general, pero El Salvador en particular, y desde Sudamérica, el Perú, estamos celebrando de manera coincidente el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Por supuesto que estos procesos se dieron en circunstancias sí diferentes, porque el dominio colonial español entonces, patrones diferentes de articulación tanto con el espacio mesoamericano, mexicano, y que con el espacio sudamericano, pero coincidentemente nuestra vida independiente comenzó a caminar, digamos, en 1821, en ambas regiones y país, como en el caso del Perú, ¿no? Entonces, esta coincidencia es interesante porque nos permite abordar caminos comunes, abordar nuestras debilidades, todo lo que hemos hecho en este largo camino de 200 años de vida independiente, nuestras fortalezas, debilidades, y en ese contexto además ver ahora las oportunidades y amenazas que enfrentamos, ¿no? De manera conjunta. A veces creemos nosotros que cada país es original en sus retos y oportunidades, pero sin embargo tenemos muchas coincidencias, ¿no? No solamente de carácter cultural, sino en nuestra permanente esfuerzo por articularnos de la mejor manera, ¿no? Idealmente para nuestras naciones, en este complejo sistema internacional que emerge ahora en la segunda década, o ya entrando a la tercera década de este siglo tan convulso que nos está tocando vivir, ¿no? En ese contexto, conversando con el doctor Godofredo Rodríguez, eh, nos planteamos la posibilidad de compartir, más que dar uno una exposición magistral de las relaciones internacionales, que obviamente ustedes eso lo ven en sus diversos cursos, digamos, compartir algunas de nuestras perspectivas y experiencias, ¿no? Entiendo que no todos ustedes van a ser diplomáticos de carrera, no todos van a dedicarse de manera directa y formal a la representación de su país, pero hoy en día más que nunca el componente internacional en la dimensión, en nuestras diversas disciplinas y actividades es muy importante. Y es importante tener un relato, una perspectiva clara de qué es lo que pasa en el mundo, no desde un punto de vista superficial, sino académico, ¿no? Yo he preparado una exposición general en esta oportunidad, que es, digamos, una primera aproximación a los diversos campos de disciplinas vinculadas a las relaciones internacionales y a las actividades que llevamos a cabo los diplomáticos, ¿no? Esto particularmente en el contexto generado por esta pandemia que ha afectado la vida de todos los pueblos y personas en el mundo, ¿no? Un acontecimiento inesperado que de alguna manera es un parteaguas, ¿no? En la historia de la civilización mundial, ¿no? En ese sentido, yo quisiera hacer una breve exposición sobre la diplomacia, cómo se presenta
la diplomacia clásica y cómo es que ha ido evolucionando en los últimos tiempos, con algunos elementos muy generales, para a partir de ahí dar cuenta de algunos elementos genéricos que ya se van percibiendo, porque digamos, la pandemia no ha terminado, la pandemia es todavía un proceso crudo. Sin embargo, como hace un poco con el doctor Godofredo Rodríguez, ya se ven ya ciertos acomodamientos, ciertos, digamos, esa nueva normalidad de la que tanto se ha hablado ya más o menos se viene plasmando. Y en ese sentido ya se perciben algunas conclusiones, algunas tendencias en el sistema internacional que a su vez nosotros lo queremos vincular a la actividad diplomática, ¿no? Que algunos de ustedes desempeñarán, o si no como internacionalistas, o si no como personas dedicadas al trabajo en organismos internacionales, en organizaciones no gubernamentales o en empresas con proyección internacional. Entonces, estoy buscando aquí la presentación para ponerles y así avanzar. A ver, un momentito, perfecto. Share. Acá está. Bueno, entonces, vamos a ver. No, pero aquí más, ahí. Ya. Bueno, entonces, en general vamos a hacer una, no sé si todos ven la pantalla, no ven la pantalla, ¿ven ustedes la pantalla? ¿Ven Sí. Sí, se ve, perfecto. Ya, entonces, bueno, miren, la diplomacia en general es una actividad que todos la percibimos, la vemos, sobre todo a nivel oficial de los encuentros, interacciones entre los diversos agentes diplomáticos en el mundo, ¿no? Pero antes que nada tenemos el sistema internacional, que es el espacio donde se convergen las diversas unidades políticas, los diversos actores de las relaciones internacionales, ¿no? La diplomacia, la política exterior es la proyección que tienen los países, los actores de las relaciones internacionales en el sistema internacional. Pero la diplomacia es una parte de la política exterior, es la parte formal, el instrumento fundamental que cuentan los estados. Aquí hay que hacer una breve digresión, ¿no? Porque en el lenguaje común, el lenguaje coloquial, la diplomacia pues tiene diversas connotaciones, ¿no? A veces hasta peyorativas, ¿no? Cuando una persona incluso habla de una manera un poco superficial, como cuando no quiere afectar a nadie, cuando habla con un lenguaje no directo, se le dice incluso que es una persona muy diplomática, ¿no? O cuando habla de manera sutil, ¿no? Se le dice que es una persona diplomática. Entonces se asocia la diplomacia con ese tipo de lenguaje o de comportamiento, ¿no? También se asocia un poco con el doblez, ¿no? Incluso alguien dijo por ahí que el buen diplomático es aquella buena persona que es enviada a otro país para mentir en nombre de su Estado, ¿no? O sea, eso son definiciones obviamente sarcásticas, ¿no? También por ahí hay otra definición que dice que el diplomático es aquella persona que cuando está a medio camino en una escalera, no se sabe si está subiendo o bajando, ¿no? También una expresión un poco de la ambigüedad de la diplomacia. Pero a eso no nos referimos. Cuando hablamos en este caso concreto de la diplomacia, nos referimos a los vínculos que hay, los vínculos formales que se establecen entre los actores de las relaciones internacionales. El actor principal obviamente es el Estado, ¿no? Pero no es el único, ¿no? En el mundo moderno, aparte de los Estados, en el sistema internacional tenemos a las organizaciones internacionales principalmente, ¿no? Las Naciones Unidas, que es el epítome, ¿no? El ejemplo más claro de un organismo, además de carácter global, pero con sus diversos componentes, ¿no? Diversos componentes, tanto en su estructura organizativa básica, que son la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el ECOSOC, y todas las organismos que están especializados aparte, ¿no? Sobre diversos temas, sobre ecología, sobre mujer, desarrollo, etcétera. Pero también tenemos organismos regionales diversos, bloques, foros, es una cantidad prácticamente infinita, ¿no? De articulaciones de estados, de personas y de diversos actores en el sistema internacional. Pero, bueno, ahí hay una gran discusión de tal vez algunos de ustedes que han estudiado teoría de relaciones internacionales o también derecho internacional público saben
que hay toda una vieja discusión ya sobre cuáles son los actores preponderantes del sistema internacional. La escuela realista, que es, digamos, la que hasta ahora ha tenido la mayor preponderancia, sostiene que las relaciones internacionales son básicamente entre estados. Y vivimos en un sistema en el cual la característica fundamental es la anarquía, ¿no? Y en esa anarquía lo que se forman son balances de poder, ¿no? Donde hay actores que tienen mayor preponderancia. De acuerdo a ese esquema, se producen configuraciones de tipo unipolar, bipolar, multipolar o apolar, como diría un investigador peruano. El sistema internacional, por ejemplo, durante los años del año 45 hasta comienzos de los 90, se caracterizó por la bipolaridad, por el conflicto este-oeste, básicamente teniendo como hegemones a Estados Unidos por un lado en el mundo occidental y la Unión Soviética en el lado de Europa del Este, ¿no? Pero también se habla de que en la primera década después de la Guerra Fría, hasta comienzos del presente siglo, existió un mundo unipolar, con la preponderancia de los Estados Unidos. Hoy en día, con el surgimiento de la China, con la consolidación de ciertos actores regionales, se habla hoy en día de un mundo multipolar, y algunos lo precisan de manera un poco más elaborada, y hablan de que en el plano estratégico existe una bipolaridad en el sentido pues, de que hay una sola fuerza de magnitud como la de Estados Unidos, pero en el plano económico sí hay una multipolaridad más clara. En fin, es toda una discusión. Pero en el CAP, regresando un poco a la diplomacia, cuando hablamos de diplomacia, en este caso concreto nos referimos a las interacciones formales, ¿no? No estamos hablando de la geopolítica, ni del derecho internacional propiamente dicho, ¿no? Sino a las interacciones en un campo muy específico que llevan a cabo los agentes diplomáticos en sus relaciones formales con otros actores, sean estos estados, organismos globales, organismos regionales, organismos subregionales, y en algunos casos también con empresas o con individuos, ¿no? Entonces, habiendo ya hablado un poco de la política exterior y diplomacia, podríamos hablar de un concepto que también está muy en boga en los últimos tiempos, sobre todo, y que hay que distinguirlo de la diplomacia clásica, ¿no? ¿Qué es la diplomacia pública? ¿No? La diplomacia pública es un concepto que surgió en los años 60 en los Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Hay una anécdota del Departamento de Estado, ¿no? De los años entonces, cuando se decía que antes, cuando ocurría un evento de trascendencia internacional, las cancillerías, bueno, daban cierta información, ¿no? a la prensa, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Pero desde un tiempo a esa parte, lo que había más bien era preguntar qué dice la prensa primero para saber qué van a decir las cancillerías. Es un poco anecdótico eso, ¿no? Pero eso refleja la idea de que con el avance de los medios de comunicación, era entonces, y ahora mucho más, sobre todo con las redes sociales, pero entonces estamos hablando de los años 60, comenzaba a ser muy importante la opinión pública, ¿no? No nos olvidemos que, digamos, en el siglo XIX los medios de prensa, por ejemplo, eran bastante limitados, básicamente los medios escritos, periódicos, pero que incluso no salían tan regularmente porque la tecnología no era tan adecuada, ¿no? En los años ya a comienzos mejor dicho, ya entrado el siglo XX, la radio tuvo un gran impacto. No nos olvidemos, por ejemplo, que el nazismo utilizó con maestría, ¿no? La radio, hubo este famoso ministro de propaganda del hitlerismo, ¿no? Goebbels, quien hizo de la propaganda a través de diversos los medios audiovisuales, también películas y la radio, un instrumento fundamental para la propagación de la idea nacionalsocialista. Pero ya en el mundo democrático, luego de la Segunda Guerra Mundial y con el surgimiento, por ejemplo, de la televisión, que entra con fuerza a partir de los años 50, comienza a tener un mayor peso en la opinión pública. Entonces se acuña este término diplomacia pública, ¿no? Que surge como la necesidad que tienen los estados de generar vínculos permanentes y de lograr autoridad moral por medio de la comunicación, ¿no? La diplomacia pública entonces se debe a factores también como la democratización, la propia globalización y ya la mayor preponderancia de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Hay un término que se acuñó también en Estados Unidos por el sociólogo, el
politólogo, Joseph Nye, que es el soft power, que es el poder blando, ¿no? Que es la capacidad de influir que tienen los estados, no necesariamente a través de medios físicos, militares o medios de fuerza, sino a través de la cultura, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se dice que los Estados Unidos tienen, aparte del poder estratégico, una fortaleza muy grande en el plano del poder blando o soft power, a través de su cultura, ¿no? Por un caso concreto es el cine, ¿no? Cuando uno va aquí al Multiplaza o va acá a los centros comerciales donde hay multicines, el 90%, por decirlo, ¿no? Hasta hasta el 100% de las películas son hechas en Hollywood, ¿no? O digamos con la tecnología de Hollywood, ¿no? O con las cadenas fílmicas establecidas desde los Estados Unidos, ¿no? Y la mayor parte de películas son en inglés, o sea, hay toda una hegemonía prácticamente absoluta, ¿no? A ese nivel de los Estados Unidos, mejor dicho, de la cultura que se emana de los Estados Unidos, ¿no? Y del mundo anglosajón. Por eso algunos hablan no de globalización, sino de anglobalización, para enfatizar que es la fortaleza de la cultura norteamericana, ¿no? En este caso, ¿no? De anglosajón en general, ¿no? Pero vamos a volver a eso, ¿no? Pero eso es la diplomacia pública. Cuando hablamos de diplomacia pública nos referimos a la proyección que tienen que hacer los estados, fundamentalmente, o los organismos también, en su relacionamiento con la opinión pública o con la sociedad en su conjunto. Pero la diplomacia estricto sensu, la diplomacia cotidiana, la diplomacia realmente existente, ¿no? Es una diplomacia básicamente de relaciones formales entre estados y otros actores de las relaciones internacionales. ¿Cómo se ha ido configurando esta diplomacia? Ha habido una evolución, ¿no? Obviamente, pero que tiene hitos, ¿no? Digamos que las relaciones formales entre actores del sistema internacional es tan vieja como la historia de la civilización, ¿no? Si nos remontamos pues, a los tiempos de los orígenes de la civilización, digamos hace 10.000 años, cuando empieza desde el Neolítico, pasando por las civilizaciones mesopotámicas, la antigua Grecia, Persia, Roma, etcétera, pues ahí ya vemos algunos elementos, claro, y es más, diplomacia, el término diplomacia es una expresión derivada del griego, ¿no? Diplos significa diploma, ¿no? Viene de diploma. El diploma es a su vez, o diplos es un documento doblado, ¿no? Que según se dice, se usaba entre las polis griegas para las negociaciones que había entre las diversas polis griegas, las unidades políticas. Era un documento doblado que se le daba a un agente, o a un protoagente diplomático, entonces a un embajador, un enviado, para que negociara, pues, sobre todo situaciones de paz y guerra entre los diversos grupos o diversas organizaciones o polis de la entonces de la, de la Grecia clásica, ¿no? Entonces, desde ahí quedó el término, ¿no? Pero que nos recuerda cómo es que en sus orígenes la diplomacia tiene que ver con relaciones formales, ¿no? En sus orígenes, además, fundamentalmente ligado esto a la guerra y la paz, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, pues todo este concepto básico de evolucionando, hay otro hito fundamental ya en la época moderna del Renacimiento, ¿no? Cuando ya comienza a haber relaciones más fluidas, después justamente, ¿no? Ahora que estamos en tiempos pandémicos, recordemos que en el siglo XIV hubo una gran pandemia en Europa, la llamada peste negra, que acabó prácticamente con más de la mitad de la población europea, ¿no? Fue una pandemia terrible. Incluso tenemos en la literatura esto reflejado en textos como el de Camerón, un texto que nos recuerda cómo fue los hombres y mujeres de entonces se recluían fuera, ¿no? De las ciudades para poder ellos de alguna manera defenderse de esta plaga. Pero pasada esta situación, hay un renacimiento, ¿no? De la vida, ¿no? Y esperemos que eso también ocurra con nosotros en esta época. Ese renacimiento lleva a que haya mayor articulación, surgen con mayor fuerza estas ciudades-estado italianas, ¿no? Como Florencia, Venecia, ¿no? Que comienzan a tener mayor vinculación comercial. Ahí comienzan a haber los primeros atisbos de misiones diplomáticas permanentes, ¿no? Incluso el término embajador nace en ese contexto, es un término derivado de un dialecto italiano, incluso, ¿no? Entonces ya otro hito importante, obviamente estoy saltando muchas cosas, ¿no?
Pero otro hito importante es la paz de Westfalia, ¿no? Después de la guerra de los 30 años, ¿no? De 1648. ¿No? En la paz de Westfalia, de alguna manera se formalizan ya ciertas conductas ya que venían cristalizándose, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces ya todo este lenguaje de agentes diplomáticos, ministros plenipotenciarios, todo esto de alguna manera tiene su raíz en ese momento, ¿no? Y no es casualidad que prime inicialmente la lengua de la diplomacia moderna, o que ahora llamamos clásica, sea el francés. Casi todas las fórmulas de los documentos que hoy en día formales que tenemos de la diplomacia tienen su origen en esa época, ¿no? Y se ve ahí la huella del francés, ¿no? Incluso suena mejor en francés cuando uno lee esos documentos, ¿no? Los que han tenido prácticas diplomáticas, tal vez algunos de ustedes con algunas embajadas verán eso de ese lenguaje que suena tan formal, ¿no? Tan arcaico, pero esa es la huella dejada por esos inicios, ¿no? De la diplomacia clásica de estos tiempos. Pero después de ello comienza a partir de, digamos, del siglo XIX, hay una revolución en las comunicaciones, ¿no? Empieza la máquina de vapor, la comunicación entre barcos a vapor, el ferrocarril, el telégrafo. Entonces comienza ya una mayor articulación, y el siglo XIX es el siglo donde ya comienzan a perfilarse con mayor fuerza las misiones diplomáticas permanentes, ¿no? Ya los países comienzan a tener enviados permanentes, ya dejan de ser embajadores enviados simplemente para un tema específico. O sea, obviamente ya había embajadores a partir del Renacimiento, ya había algunas representaciones permanentes, pero no era lo usual, ¿no? Ya en el siglo XIX comienza esto ya a generalizarse. Hay un contexto que es el que nos estamos viendo nosotros ahora celebrando el bicentenario, como le dije antes. Las jóvenes repúblicas, por ejemplo, de América, comienzan, uno de los procesos fundamentales fue el reconocimiento de su independencia, ¿no? Todos buscaban el reconocimiento, y a partir de ahí enviaban diplomáticos, agentes, ministros, en eso primaban los ministros, habrían legaciones diplomáticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, nuestro del Perú, una de las primeras legaciones diplomáticas permanentes que se envían es a la República Centroamericana, entonces, ¿no? Que después se disuelve, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Entonces, el siglo XIX es un siglo de auge, ¿no? De representaciones diplomáticas permanentes. Es una proyección también de esa diplomacia, digamos, clásica, afrancesada. Todavía primaba, pues, esa influencia fuerte del francés. El francés seguía siendo la lengua de la diplomacia. Es más, les cuento como una anécdota. Cuando yo entré al Servicio Diplomático del Perú el año 85, cuando entré a la Academia Diplomática del Perú, todavía el francés era una de las lenguas que uno podía tener como lengua básica para ingresar al servicio diplomático, ¿no? Yo entré con la lengua francesa, yo no sabía inglés, no hablaba inglés, yo entré con la lengua francesa. Era un eco de un pasado no tan lejano en ese momento. Por ejemplo, en la Academia Diplomática del Perú, si bien es cierto, se enseña francés también como segunda o tercera lengua, pero solo es el inglés. El inglés hoy es el esperanto, ¿no? Es la lengua franca de las relaciones internacionales. Eso hay que aceptarlo, reconocerlo. No es que uno tenga preferencia por uno u otro idioma, es un dato de la realidad, ¿no? Y bueno, y también el español tiene una gran fuerza, ¿no? Por la fuerza del número, y también, como ustedes lo saben, como salvadoreños, por la diáspora que tienen en Estados Unidos, prácticamente Estados Unidos está deviniendo en un país bilingüe, ¿no? Y gran parte de la fortaleza del español es por la gran presencia de latinoamericanos y salvadoreños, que son ahora, según veo, el tercer grupo de latinos o de hispanos en los Estados Unidos, superando incluso a otros latinoamericanos originarios de otros países. Pero en fin, no me quiero ir del tema. Regresando un poco a la diplomacia, ya no quiero hablar un poco, ya no quiero referirme a la evolución propiamente de la diplomacia, porque eso daría para otra charla sobre cómo ha ido variando los componentes de la diplomacia, pero esa estructura básica de la diplomacia clásica, digamos que se configura en el siglo XIX, a partir de la herencia de la paz de Westfalia, todo lo que hemos visto, y en el siglo XX ya tenemos una diplomacia ya más codificada. Incluso hay un tratadista británico, Harold Wilson, que escribió un libro que es clásico hasta ahora, que se llama La diplomacia, ¿no? Donde él establece las funciones básicas de la diplomacia, ¿no? Que aquí en la pantalla ustedes tienen una lámina donde dice las funciones de la diplomacia. Desde
hasta representación adecuada de los intereses nacionales. Eso es básicamente lo que decía Nicholson, ¿no? Entonces, Nicholson hablaba de que el diplomático básicamente lo que hace en primer lugar es observar, analizar e informar, que es la primera función del diplomático, ¿no? O sea, es un enviado que va de un país, de un estado a otro, es aceptado, es reconocido a través de la acreditación, las credenciales, todas esas formalidades que se tienen hasta ahora. En ese contexto, él tiene que observar, analizar e informar a su Cancillería, ¿no? Entonces, para ello necesita, pues, tener como virtud la objetividad, ¿no? O sea, él no puede contaminar su percepción de sus visiones o perspectivas muy personales, de sus odios, sus aprecios, sus tendencias, ¿no? Bueno, es difícil, es imposible casi que un observador, ustedes lo saben por su participación en el mundo académico, que es muy difícil que uno pueda, cuando analiza algo, pueda despojarse de sus percepciones previas. Pero en lo posible el observador tiene que buscarse lo más objetivo posible. Y en ese sentido, por eso es que el diplomático, antes que nada, debe ser un analista, ¿no? Un analista, un científico, tiene que tener como base la metodología de la investigación científica, porque cuando observa, tiene que tener, en ese sentido, la capacidad del académico, ¿no? Para poder observar las cosas, la realidad tal como es, sin deformarla o contaminarla con sus propias perspectivas personales, ¿no? Entonces, pero a su vez tiene que procesar esa información, ese análisis, para eso requiere un buen marco teórico, una formación analítica, ¿no? Y lo último, pero por ello, no por ello menos importante, tiene que tener la capacidad de informar apropiadamente a su Cancillería. Y para ello, pues, requiere un buen lenguaje. Por eso es la importancia del lenguaje, ¿no? No es que cuando se corrige mucho un texto, cuando hay un énfasis en el lenguaje, no es por capricho, sino que el lenguaje tiene que ser, como diría Descartes, claro y distinto, ¿no? Tiene que haber, o sea, si no se le entiende al que escribe, al que informa, la responsabilidad es de él, no del que lee, ¿no? Por eso es que tiene que haber un gran esfuerzo para que se informe con un lenguaje transparente, claro, sencillo y ordenado, ¿no? Como digamos, siendo el símil como en los artículos de investigación científica, ¿no? Donde se evalúa esos artículos en función de la claridad, ¿no? De que el lenguaje sea fluido y entendible, ¿no? Y obviamente cada cancillería tiene sus códigos, ¿no? Lo hemos visto hace poco, bueno, hace unos años estalló este escándalo de Wikileaks, ¿no? Nosotros pudimos ver entonces cómo es que eran los informes del Departamento de Estado, y en algunos casos veíamos cómo es que algunos embajadores se les pasaba la mano y ponían hasta algunas bromas y chistes, ¿no? Algunas descripciones no tan profesionales de las personalidades que ellos analizaban, pero en fin, eso ya es un tema aparte, ¿no? Pero hoy en día, además, y eso es muy importante, yo cuando enseñaba el curso de comunicación diplomática en el Perú, me lo preguntaban los alumnos, ¿no? Hoy en día la información es tan rápida, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera diplomática todavía nos basábamos fundamentalmente en los cables, los periódicos, pero hoy en día ocurre un acontecimiento en el mundo y prácticamente en tiempo real, ¿no? Cualquiera con un celular lo está informando, rápidamente aparecen los twitters, los posts en Facebook, los WhatsApps. Entonces me preguntaban algunos, entonces, ¿para qué sirve tener un diplomático analista en una embajada, ¿no? Si ya eso ha sido reemplazado, ¿no? Por los periodistas, los comunicadores, los tuiteros, los tiktokeros, los whatsapperos, en fin. Entonces, la respuesta es que el diplomático, en primer lugar, tiene que tener una gran formación en análisis político. Como le decía, no puede él, sobre todo en estos informes internos a su Cancillería, dar informaciones sesgadas. Tiene que, en primer lugar, filtrar la información. Es un análisis mucho más riguroso, ¿no? Que que se da haciendo más rápido en los medios o redes sociales, por ejemplo. Pero además hay un elemento que es probablemente lo que le da a él el valor agregado, ¿no? El diplomático muchas veces tiene acceso a determinados círculos, a determinadas fuentes de información que normalmente no se tienen, ¿no? Y ahí siempre empieza una diferencia, ¿no? Básica con el comunicador social, ¿no?
porque en el diplomático es fundamental la discreción, ¿no? Cuanto más discreción se tenga, es algo mejor para su trabajo, ¿no? En cambio, la impronta que tiene, el impulso que tiene básicamente el comunicador es abrir, ¿no? Abrir la información. Entonces, creo que un punto de equilibrio de la diplomacia pública, ¿no? Que es la acción que realiza el agente diplomático, el Estado, para informar de la mejor manera, pero sin que violar, ir más allá de ese delicado equilibrio, que es la discreción, que es importante para que avance la negociación y la relación entre los estados, los agentes diplomáticos, los actores de las relaciones internacionales sean fluidas y con respeto mutuo, ¿no? Entonces, esta es la primera dimensión que tiene la actividad diplomática, que vuelvo a repetir, observar, analizar e informar de la mejor manera. Probablemente esta es la dimensión más cotidiana, la que no se ve, porque la gente cuando ve a los diplomáticos cree pues, que están dedicados simplemente a cócteles, reuniones, ven la placa diplomática y creen que eso es la vida del diplomático, el que no respeta las reglas, el que tiene inmunidad, pero esa es la punta del iceberg, ¿no? Ahí, el diplomático en su vida cotidiana él está permanentemente observando, analizando, reportando y vinculándose con los diversos estamentos del Estado receptor para poder llevar a cabo una buena actividad en este campo y a partir de ello fortalecer las relaciones de entendimiento entre los países, ¿no? El Estado receptor, que es el Estado en el cual él desempeña sus funciones, y el Estado que lo envía, ¿no? Que es su país, ¿no? Entonces, esa es la primera dimensión. Pero otra dimensión que es tal vez la más clásica, ¿no? Que es retornando a los griegos, cuando me refería a los griegos, cuando se enviaban a estos diplomáticos con sus diplos, sus documentos doblados, básicamente, ¿qué es lo que hacían? La negociación, ¿no? Miren, la negociación es también hasta más vieja que la diplomacia, ¿no? Cuando ustedes en sus cursos de Derecho, no sé si algunos de ustedes están en la carrera de Derecho, cuando estudian, por ejemplo, el acto jurídico, ¿no? Que es uno de los grandes temas del Derecho, se habla pues que hay actos jurídicos todos los días, ¿no? Cuando uno compra algo, va al cine, va por aquí, por allá, pero esos actos jurídicos también son parte de una negociación, ¿no? Negociamos todo el tiempo, ¿no? En todos los campos, ¿no? Pero la negociación diplomática es más específica, ¿no? Es un área de la negociación formal, ¿no? Que no se hace en representación de uno mismo, ¿no? Sino del Estado, ¿no? Y uno tiene que tener claro los intereses del Estado, ¿no? Que representa, ¿no? Por ejemplo, si estamos negociando un tratado de libre comercio entre el Perú y El Salvador, para poner un ejemplo que lo tenemos a la mano, entonces el negociador salvadoreño tendrá que ver cuál es su interés, si el sector textil, el sector farmacéutico, que son sus intereses fundamentales en función de su sistema productivo, de lo que quiere obtener además como un esquema básico para negociar con otros países también. En el caso peruano veremos también el lado textil, pero también la colocación de otros productos alimenticios, en fin, ¿no? Pero eso es una negociación típica, ¿no? Un tratado de libre comercio. Pero por ejemplo, una negociación sobre el TPA entre El Salvador y Estados Unidos también. Y hay que ver más bien el tema migratorio. Pero también hay negociaciones, digamos, de carácter multilateral, ¿no? Una negociación para, digamos, para aplicar sanciones de un grupo de países a otro por haber roto el, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, de la democracia, la separación de poderes, en fin, como ha ocurrido en algunos casos, en fin, es otro tema. Pero hay temas más complejos, son como la guerra y la paz, el caso de Palestina, por ejemplo, la situación en Palestina, en fin. Cuando los diplomáticos representan a sus países en el sistema de Naciones Unidas, entonces la negociación es constante y hay que tomar posiciones, y a veces hay que coordinar con las capitales, a veces las instrucciones son generales, es todo un campo, ¿no? Es el campo mayor, tal vez, de actividad perceptible de la diplomacia, ¿no? Después está lo que se llama la representación, ¿no? Un diplomático representa, digamos, formalmente su país, y eso también es lo que probablemente lo que más atrae la atención de la gente, ¿no? En la vida cotidiana, que son las reuniones sociales, pero que las reuniones sociales no tienen un fin en sí mismo, ¿no? Son un instrumento, ¿no? De cómo un país, un Estado, digamos, se relaciona formalmente con otro, pero estas reuniones, por ejemplo, son escenarios a veces, ¿no? Para entablar
a partir de cierto grado de informalidad, para decirlo de alguna manera, poder establecer vínculos. Lamentablemente, esta es una de las cosas que se han suspendido con las pandemias, ¿no? Con la pandemia, mejor dicho, ¿no? Antes de la pandemia, las reuniones sociales entre embajadas, entre organismos, agentes diplomáticos en diversas partes del mundo, eran la moneda común, ¿no? Es más, mire, esto es una broma, ¿no? Había un diplomático y también escritor satírico francés, Roger Péreffit, cuando se hablaba mucho del fin de la diplomacia, porque ya, bueno, hay diversas otras actividades que pueden reemplazar la diplomacia, él decía de manera irónica, ¿no? Mientras que las computadoras no aprendan a tomar champán y a comer langosta, existirán los diplomáticos, ¿no? Lo decía, pues, obviamente, con muchas sornas, ¿no? Pero daba a entender un poco como que mucho tiene que ver la vida diplomática con eso, ¿no? Con las formas, las reuniones, etcétera. Pero vuelvo a decir, ¿no? A veces esto parece una frivolidad, ¿no? Y algunas personas lo toman como frivolidad. Y yo he sido profesor de la Academia Diplomática y del Perú, y a veces preguntaba a chicos que querían entrar al mundo diplomático, y les decía, les preguntaba, ¿por qué quieren ser diplomáticos? Y me hablaban de esto, ¿no? Porque les gustaban las reuniones, decían, ¿no? Les gustaba esta parte. Creo que hay una deformación, ¿no? Que hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Es una deformación, o sea, uno no puede ser diplomático por eso, ¿no? Pero tampoco puede dejar de tener eso, ¿no? Es parte del trabajo, ¿no? O sea, cuando los diplomáticos trabajamos, cuando estamos en esta actividad, estamos de alguna manera generando vínculos, eso es un instrumento también de imagen del país, etc., ¿no? Entonces, de ahí pasamos a otra dimensión que ya trasciende lo que decíamos con Wilson, ¿no? Perdón, con Nicholson, perdón, con Nicholson. O sea, Nicholson llegó hasta la tercera dimensión, pero en los últimos tiempos, con la globalización, con la mayor articulación entre los agentes diplomáticos, las embajadas y otros actores de la vida social, entonces es más urgente que el diplomático, aparte de lo clásico que es informar, negociar y representar, hoy en día un diplomático tiene que promover las oportunidades económicas, el turismo y la transferencia de tecnología de su país, ¿no? Ya se vuelve un promotor también, ¿no? Por ejemplo, un diplomático salvadoreño tiene que promover eso, la inversión, que vengan capitales de su país, que se generen joint ventures, y también, conjunto con otras agencias de su país, promover el turismo, promover el Third City, pues en este caso, ¿no? Que estamos hablando ahora de algo concreto. En el caso de mi país, en otra dimensión. Entonces, el diplomático tiene que ser también un promotor en diversas dimensiones, ¿no? Y por otro lado también, ya pasamos a otro campo que está vinculado, tiene que ser un buen comunicador de la realidad social de su país, de su historia. Por ejemplo, en el caso nuestro, de mi país, el Perú, tenemos una historia muy rica, ¿no? Precolombina, ¿no? Han vivido en el Perú diversas culturas. Es un país que es uno de los grandes centros civilizacionales del mundo, ¿no? Y en América, digamos, tenemos dos grandes centros civilizacionales, que es en Mesoamérica, con sus dos grandes expresiones, la cultura maya, la cultura azteca, y en el Sudamérica es el mundo andino, ¿no? Donde ha habido diversas expresiones, ¿no? Pero digamos, el mayor desarrollo fue el llamado imperio incaico, ¿no? Que por la forma como se desplegó bien podría ser considerado una suerte de imperio romano en las Américas, ¿no? Y que hasta ahora tiene una gran influencia, ¿no? Entonces, es muy importante que los diplomáticos comuniquemos también nuestra realidad cultural. Nuestras sociedades son tan diversas, multiculturales. Es importante que se conozca esto, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y una dimensión que es muy importante para El Salvador, ¿no? Y para el Perú, para ambos, pero en particular para El Salvador, que ha surgido también a partir de los movimientos poblacionales, de los flujos migratorios, es la asistencia y apoyo a los connacionales del exterior, ¿no? Ahora, esto está más vinculado a la dimensión consular de la diplomacia, ¿no? La parte consular tiene un espacio dentro de la diplomacia, de las relaciones entre estados, pero que hoy en día tiene una mayor significación, ¿no? Bueno, por ejemplo, el caso de El Salvador se habla entre 3 a 5 millones de salvadoreños en Estados Unidos, pero sean 3 o 5, El Salvador tiene una gran cantidad de representaciones consulares en dicho país y en otros, en España, en Australia, entiendo, ¿no? Y el caso del Perú, tenemos en Estados Unidos 1 millón de personas, tenemos varios consulados, tenemos
en el Asia y en Europa, etcétera. Pero dentro de esto tenemos que tener en cuenta primero la facilitación de los servicios consulares, que esto sea lo más moderno, tecnológico, que al connacional no le sea un problema hacer sus trámites, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos los servicios consulares cotidianos. En realidad, los connacionales de un país van a sus oficinas consulares fundamentalmente, en primer lugar, para hacer sus trámites, ¿no? Trámites de partidas, trámites de matrimonios, inscripciones, etc. Entonces, es necesario tener una buena provisión de servicios consulares. Pero aparte de esto, también está la función de protección, ¿no? Cuando un connacional, por ejemplo, está en un problema, le ha ocurrido una situación difícil, en algunos casos, algunos problemas con las autoridades locales, es función de los agentes diplomáticos y consulares en particular, darle la asistencia para que se protejan sus derechos humanos, etc. Entonces, esta es una función cada vez más importante y especializada, ¿no? En algunas cancillerías, por ejemplo, se crean viceministerios. El Salvador, por ejemplo, tiene un viceministerio especializado en eso. En el caso del Perú tenemos una dirección general y hasta se habla de crear un viceministerio. En Canadá, por ejemplo, existe una especie de ministerio que se llama Migration Canada, que ve todo, ¿no? Pero los países, además, en el campo migratorio, tienen dos grandes tendencias: los que reciben migrantes y los que más bien envían migrantes al extranjero, ¿no? El perfil de nuestros países básicamente es de aquellos que tenemos más bien migración hacia afuera, ¿no? Y por eso es que tenemos esa gran cantidad de oficinas consulares para darle atención y protección a los connacionales. Pero cada vez más es el caso de países que tienen las dos vías. Mi país, el Perú, por ejemplo, es un país que tiene también cada vez mayor cantidad de inmigrantes. Entonces, la política migratoria tiene que ser en dos vías, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? En lo que se refiere a la actividad diplomática, es básicamente nuestra función, o la función de los diplomáticos, asistir y proteger a sus connacionales en el exterior. Hay una cuestión última que es obvia, pero que hay que ponerla siempre, que es la administración eficiente y transparente de los recursos del Estado, ¿no? Esto obviamente siempre ha existido, pero en los últimos tiempos, por el peso de la opinión pública y por todas las situaciones que han ocurrido en nuestros países, porque hay que hablarlo con claridad, ¿no? La corrupción es un cáncer que ha afectado a nuestras naciones con mucha fuerza, ¿no? Y que ha limitado nuestro desarrollo. No hay que ser político para decirlo, es un dato de la realidad. Y por lo tanto, cada vez más es necesario que los que representan al país, los que administran recursos del Estado, actúen con la mayor transparencia y eficiencia en la administración de dichos recursos, ¿no? Entonces, para no quedarme mucho en ese tema y para terminar en esta parte, quiero decirles que hay una diferencia, ¿no?, entre el internacionalista y el diplomático, ¿no? Confluimos, algunos incluso son internacionalistas y diplomáticos, algunos tenemos las dos camisetas, ¿no? Pero no necesariamente un internacionalista o, digamos, un especialista en relaciones internacionales, alguien que estudia relaciones internacionales, tiene que ser diplomático, ¿no? Pero sí un diplomático tiene que tener formación en relaciones internacionales, porque si no la tuviera, su trabajo, sobre todo en estas dimensiones clásicas, no podría realizarse, ¿no? Entonces, pero un internacionalista estudia las relaciones internacionales a partir de observaciones, formula hipótesis, teorías, se dedica un poco más al trabajo académico, pero también puede desempeñarse como diplomático, digamos, representando un Estado, pero también asimismo puede hacerlo en organismos internacionales, en organizaciones no gubernamentales, en empresas vinculadas a la actividad económica internacional, etc. Su campo es más amplio, ¿no? Más amplio, ¿no? El diplomático estudia la relación internacional, usa sus teorías, pero básicamente para la ejecución de la política exterior. Es un funcionario público formado para representar a su país, lo cual no puede ejercer desde el sector privado. O sea, es básicamente un funcionario público, un servidor de público. Civil servant, dicen, sirviente civil, dicen en inglés, ¿no? Cada país tiene una estructuración de su servicio diplomático de acuerdo a su realidad, a su contexto histórico, ¿no? En el caso nuestro del Perú, los diplomáticos primero estudian una carrera, fundamentalmente carreras vinculadas a ciencias sociales o al derecho, y luego entran a la academia diplomática, donde pasan 2 años, y luego entran al servicio diplomático y hacen carrera, ¿no? Y todos los diplomáticos salen de la academia, tienen que pasar por la academia diplomática, y
y los embajadores, una parte, hasta el 10% pueden ser nombramientos políticos. Pongo esto como ejemplo porque cada país tiene un sistema diferente y yo no quiero ni halagar un sistema ni criticar a otro, depende de cada realidad, ¿no? Obviamente, para nosotros, consideramos que es mejor tener una diplomacia más articulada, más formal y con cierto grado de predictibilidad en el desarrollo de sus cuadros, ¿no? En fin, bueno, yo quisiera cambiar un poco el esquema o la perspectiva de esta presentación para luego retomar a lo primero y unir la primera y la segunda parte que voy a abordar ahora. ¿Y qué es lo que se refiere al impacto del COVID en el sistema internacional? Bueno, esto daría para una presentación mucho más amplia. De hecho, escribí un artículo sobre esto el año pasado para una revista peruana, se los puedo pasar. Porque esta pandemia representa un parteaguas, ¿no?, en el sistema internacional, ¿no? Las consecuencias de esta pandemia todavía no las tenemos tan claras, ¿no? Representa pues una alteración tanto en el proceso de globalización como en la reconfiguración del poder. Estamos hablando del lado internacional, pero también en el lado interno esto tiene un impacto en las relaciones entre lo público y lo privado, en las relaciones sociales en general, la cultura, el deporte, etc. Obviamente no voy a hablar de todo eso, simplemente quiero referir un poco al impacto que está teniendo esta crisis sanitaria en el sistema internacional, ¿no? El primer y mayor impacto, que es obvio, ¿no?, que es la ralentización o detenimiento de los vínculos económicos, la restricción del movimiento de personas, una mayor interacción entre los actores de las relaciones internacionales, ¿no? Este es un impacto más fuerte, pero en el lado contrario también tenemos una aceleración de los procesos tecnológicos, ¿no?, que ya se estaban viendo ya antes de la pandemia, sobre todo en el campo de las tecnologías de las información y la comunicación, pero también en el campo de la biomedicina, el campo de la telemedicina. Por ejemplo, el caso de las vacunas es un caso interesantísimo, ¿no? Eso se lee a cada rato en la prensa, científica, ¿no? Antiguamente la formulación de una vacuna pues duraba mucho tiempo, ¿no? Hoy en día estas vacunas que se están poniendo se han diseñado y puesto en práctica en tiempo récord, y es más, se ha puesto en práctica en el caso de algunas de estas vacunas una tecnología nueva como la del ARN mensajero o de los adenovirus o los vectores, ¿no?, para transmitir, para poner esta vacuna, lo cual indica que esta crisis sanitaria ha acelerado ciertas tecnologías, ciertos elementos de la ciencia que se veían todavía como proyección antes, ¿no? Hay un famoso historiador y que es muy conocido en el mundo, Harari, Yuval Harari, que ha escrito varios libros sobre la condición humana moderna, ¿no? El primer libro es el Sapiens, ¿no?, donde él habla un poco de cómo se ha ido configurando el ser humano. Hay un poco de filosofía o antropología filosófica en su perspectiva, pero en pocas palabras él habla de cómo es que el ser humano, en su configuración tal como la tenemos, desde que es el Homo sapiens hasta ahora, ha tenido ciertos hitos en su transformación, desde la creación del lenguaje, la revolución de la producción de alimentos en el Neolítico hace 10.000 años, la creación de la moneda, la revolución industrial, hasta ahora es básicamente una misma configuración, pero él señala que hoy en día, con la inteligencia artificial, la big data, las tecnologías de la información y la comunicación y todo eso, nos están llevando a que sea el fin del Homo sapiens, ¿no?, que hoy en día está en otro libro posterior que se llama Homo Deus. Él habla de cómo es que a partir de todas estas tecnologías estamos ya yendo a una nueva configuración del ser humano. Bueno, son tesis discutibles, pero las planteo aquí como reflexión. Pero yo hago la conexión entre eso que él dice y esos libros que ha escrito él antes de la pandemia, y además ahora él habla mucho en muchas conferencias sobre esto. Pero cómo es que esto que parecía ciencia ficción, ¿no?, muchas cosas, ¿no?, el solo hecho que estemos ahora dando una charla, una conferencia, una presentación por este medio, habla de cómo nos hemos transformado tan rápido, ¿no? Hace 1 año y medio tenía que ir a la universidad misma, poder ir, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo por este medio, ¿no? Entonces, ha habido pues un cambio, una aceleración de estas tecnologías que plantean una nueva forma de relacionamiento de los seres humanos, ¿no?
Entonces, ahora, a nivel de la configuración del poder en el sistema internacional, bueno, no quiero hablar mucho de eso porque es un tema que daría para una discusión muy amplia, ¿no? Ustedes habrán escuchado, tal vez en algunas lecturas, que el orden existente en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se llama el orden liberal, ¿no? Es un orden en el cual hay toda una estructura, una arquitectura del sistema internacional, hecha básicamente por las potencias victoriosas luego de la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Es un orden que tiene algunos elementos fundamentales, ¿no? Es un sistema digamos, articulado en torno a la paz y la seguridad internacionales, que es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también un sistema financiero alrededor del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y una serie de organizaciones que tienen que ver con los asuntos sociales o climáticos en el mundo, ¿no? Y además con el liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Mucho se habla de que hay una alteración de este orden liberal en el nuevo esquema, con el surgimiento luego de la caída de la Unión Soviética y ahora con la emergencia de la China, ¿no? Y de otras potencias regionales también, como la India y como otras potencias medianas, ¿no? Como Corea del Sur, y también en otras zonas del mundo, con potencias regionales, como Turquía también, ¿no? Entonces, hay toda una discusión sobre cómo se está alterando este esquema, que podíamos retomar, hablar sobre esto en otra conversación, ¿no? Pero lo dejo ahí porque también hay una recomposición, digamos, de este esquema, ¿no? Que se está viendo en diversas partes del mundo, ¿no? Pero detengámonos más que nada, y creo que esto es fundamental en este punto, ¿no? ¿Cómo es que a nivel de las relaciones internacionales el COVID, sobre todo el año pasado y la primera mitad de este año, el impacto mayor que ha tenido es en el cierre de fronteras, la suspensión del tráfico aéreo regular, la paralización de las cadenas de suministro, las restricciones al comercio, todo eso ha generado una situación inesperada, ¿no? Bueno, yo mismo, ¿no? A manera anecdótica puedo decirles que cuando estalló esta pandemia, más o menos en marzo del año pasado, fueron cerrados los aeropuertos, algo impensable, ¿no? Hace algunos años eso era impensable. Yo no podía imaginarme, ni en una pesadilla poder haber imaginado que no pudiera yo moverme de un país a otro porque estaban cerrados los aeropuertos, ¿no? Yo, por ejemplo, me encontraba en Lima cuando estalló esta situación y, bueno, pasados los días, pues se cerraron los aeropuertos, tanto el de mi país como el de acá y de todos los aeropuertos intermedios, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, esperaré pues unos días. Pasaron los días, semanas, meses, y finalmente pude regresar acá el 6 o 7 de julio. O sea, me fui en marzo, regresé en julio, en un vuelo humanitario, ¿no? Y con la justa pude venir, porque era uno de los pocos vuelos que había, ¿no? Una situación, pues, inesperada, ¿no? Nadie puede imaginarse eso. Eso es un impacto, pues, terrible. Bueno, y eso, pues, de manera generalizada. Y hasta ahora lo vemos, cada cierto tiempo vemos las noticias, que se suspenden los vuelos de un país donde hay una nueva cepa del virus. Los vuelos, por ejemplo, ahora estaba leyendo que Francia está suspendiendo los vuelos de Gran Bretaña, algo impensable, ¿no? O los vuelos de la India, en mi país están suspendidos los vuelos de Brasil. En fin, esto que había sido una de las características fundamentales de la globalización, el libre movimiento de las personas, ha tenido un gran impacto, pues, en ello la pandemia, ¿no? Y a su vez también las cadenas globales de producción se han ralentizado, ¿no? Ustedes saben, pues, que hoy en día la producción en el mundo, los sistemas productivos y de servicios también se organizan fundamentalmente en cadenas de integración vertical o de integración horizontal, ¿no? Se produce un bien, no un solo espacio, ¿no? Por ejemplo, un carro, ¿no? Se integran, digamos, en cadenas productivas donde una parte de los componentes se hace en un país, otra en otro, y finalmente se ensambla el bien en un país determinado. Por ejemplo, hoy en día los carros BMW, que son, la marca es alemana, ¿no? Pero muchos de esos carros se hacen en una de las Carolinas de Estados Unidos, y se integran verticalmente diversos componentes, y luego el carro se vende acá o allá, ¿no? En fin, todas esas cadenas, pues, inicialmente fueron afectadas, entiendo que ahora cada vez menos, ¿no? Pero ha habido un gran impacto, ¿no? Y de alguna manera los que han tenido mayor eficiencia para adaptarse, mayor grado de robotización y de articulación, las cadenas logísticas, por ejemplo, han tenido que modernizarse y adaptarse a la mejor manera. De hecho, una empresa de logística, de entrega de productos a domicilio, eso es la que más se ha beneficiado, ¿no?
También otras empresas, las empresas farmacéuticas también se beneficiaron, ¿no? Con los grandes recursos que se dedica a eso ahora, ¿no? O sea, hay ganadores y perdedores en este contexto. Pero sin embargo, sobre todo el año pasado, al comienzo, cuando ocurrió todo este fenómeno, había muchas discusiones académicas sobre si esto era el fin de la globalización, ¿no? El fin de la globalización, tal como la hemos entendido. La globalización, como ustedes saben, es un proceso, digamos, que es muy discutible que la globalización haya aparecido recién en este siglo. Lo que, digamos, el consenso académico es pues, que la globalización es un proceso que ha tenido varias etapas. La primera globalización, es obvio, ocurrió cuando, entre comillas, los europeos descubren América, mejor dicho, integran América a un sistema eurocéntrico, global, ¿no? Digamos, la primera globalización ocurre cuando hay una interacción de todos los territorios en el mundo, y el mundo se convierte en uno solo a partir del mutuo conocimiento de un espacio sobre otro, ¿no? Es una primera globalización, pero después viene una segunda, digamos, con las tecnologías modernas, como dije hace un rato, el barco a vapor, el telégrafo, el ferrocarril, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Y después con algunos inventos más adelante en ese siglo, como la electricidad, posteriormente el teléfono, la radio, la televisión. Se acelera pues la vinculación entre los seres humanos en la invención del avión también, ¿no? Entonces, pero una tercera globalización en la que hemos visto acelerada por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Sobre todo con por eso es que miren, en los años 60, el famoso sociólogo canadiense Malcolm McLuhan acuñó el término aldea global, Global Village. Entonces recién comenzaba a haber comunicación satelital, ¿no? No había redes sociales, no había internet, no había todavía lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces ahora vivimos pues una aceleración, vivimos, no sé si puedo decir hemos vivido, pero creo que sí, vivimos una aceleración de este proceso, pero con la pandemia como que se detuvieron estos contactos, digamos, pero se aceleraron los contactos virtuales, ¿no? Todas esta plataforma Zoom, yo, por ejemplo, no la conocía antes de la pandemia, ¿no? O sea, es como una doble vía, ¿no? Doble vía. Entonces, por eso es que lo que algunos especialistas, y creo que en eso coincidimos, lo que ha habido es digamos, una reconfiguración de este proceso, ¿no? Los procesos tecnológicos, mejor dicho, las tecnologías de la información y la comunicación se han desarrollado aún más. La articulación de los seres humanos cada vez se da de manera más virtual. Los contactos se dan más en la nube, en espacios no físicos, ¿no? Intuimos que luego del fin de esta pandemia, con la vacunación, porque esto va a acabar, volveremos a estos contactos mayores de cercanía física, pero todos estos nuevos elementos que estamos ahora viviendo no han venido para quedarse, ¿no? Y algunos casos se van a incluso profundizar, ¿no? Por ejemplo, la medicina tiene ahora campos muchísimo más desarrollados en telemedicina, telediagnóstico. Yo creo que eso ya va a ser algo más generalizado, ¿no? Y van a haber otros desarrollos más de inteligencia artificial, de todos estos gadgets que hay cada vez más, de pulsoxímetros, mediciones de diversos elementos del rendimiento físico. Todo eso se va a generalizar más, ¿no? Entonces, es como que un mundo que está reconfigurándose. Para utilizar un término de la informática, prestado del inglés, estamos reseteándonos, ¿no? Pasado ya el primer gran susto de esta pandemia, ¿no? Bueno, entonces, también hay otras alteraciones que estamos viendo, ¿no? Justo le comentaba al profesor Godofredo Rodríguez antes de entrar a esta conversación, a esta presentación, perdón, que ya los contactos directos a nivel de lo que se llama la dimensión blanda, el soft power, ¿no? Como decíamos al comienzo, se han ralentizado, ¿no? Un caso concreto, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, se postergaron. Y incluso se está hablando ahora de que podrían postergarse otra vez, ¿no? Ayer fue una final de un campeonato de fútbol de la Europe League, donde a mí me sorprendió gratamente, ¿no? Me sorprendió de ver por primera vez, después de mucho tiempo, un estadio con público, con hinchas, alentando a sus equipos de manera eufórica. Claro, no con grandes conglomerados de gente, pero yo como que vi ahí la luz al final del túnel. Probablemente esté equivocado, no lo sé. Pero vi algo que no se veía desde hace ya casi 2 años, ¿no? Pero al otro lado del mundo, en Sudamérica, estamos discutiendo
dónde vamos a hacer la Copa América, por ejemplo, ¿no? Porque Colombia tenía que organizar parte de esa Copa América con Argentina, pero debido fundamentalmente a problemas de tipo social, pero también asociados también a la pandemia, no se va a poder hacer en Colombia, pero entonces vemos las dos caras de la moneda. Estamos en un mundo pues en transición, ¿no? Donde estamos llegando a una nueva normalidad, ¿no? En ese contexto, algunas conclusiones son pues que la globalización ha entrado en una nueva fase marcada por la explosión de las tecnologías de la información y de la comunicación, es algo obvio. En ese contexto, la pandemia del COVID-19 tiene un impacto en la reconfiguración del sistema internacional, pero nosotros creemos que no es que vivimos en un mundo de desglobalización, no es que vamos cada uno a regresar a nuestros espacios. La globalización es un proceso que no se va a detener, pero sí creemos que está entrando a una nueva etapa caracterizada por estos elementos que he descrito, ¿no? Y en ese orden de ideas, el sistema internacional se encuentra en un proceso de reconfiguración. La dimensión del poder, como lo hemos dicho, pues tiene una nueva estructuración. Las grandes potencias están en un proceso de reconfiguración también, los espacios regionales también, ocurren procesos diversos en el mundo a nivel del poder, pero en ese contexto los países medianos o pequeños, como somos nosotros, tenemos también oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces, tenemos desafíos, creo que hay oportunidades también de rearticulación con los flujos de comercio, hay nuevos espacios. Por ejemplo, hace un tiempo, nosotros en el caso de mi país, teníamos básicamente dos grandes mercados, ¿no? Que era el mercado norteamericano y de Europa, ¿no? Hoy en día, en el caso del Perú, por ejemplo, el principal mercado de nuestras exportaciones o de nuestro comercio es la China, ¿no? Y de alguna manera, digamos, tenemos 4 cuartos, ¿no? Una parte importante lo sigue siendo, por eso Estados Unidos sigue siendo un gran mercado. Y otra parte lo es el espacio europeo, Alemania, España, Italia en particular. Y otra parte es la propia América del Sur, o América en general, ¿no? América Latina en general. Entonces, de alguna manera también hay diversidad de espacios, ¿no? Que hay que aprovechar, ¿no? Y utilizando también las tecnologías de información, los nuevos elementos que hay. Pero también esta pandemia debe motivarnos para, de alguna manera, atacar nuestras debilidades, ¿no? En el caso concreto de mi país y de otros países de América Latina hemos visto cómo es que nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de atención primaria han fallado, ¿no? Hemos tenido que actuar de manera rápida, improvisando, viendo cómo podíamos solucionar problemas que podíamos haberlos previsto de mejor manera. Por supuesto que la pandemia ha afectado incluso a los países con los mejores sistemas de salud, es obvio, ¿no? Pero necesitamos tener mejores políticas de testeo, rastreo y de recuperación de las personas y de atención para las personas. Entonces, todo este contexto nos sirve no solamente a nivel de la política exterior, pero también nos permite también comparar, ¿no? Decía el famoso historiador y filósofo norteamericano Fukuyama, escribió un libro denominado, un artículo sobre la pandemia. Él decía que los países que han podido superar con mejor eficiencia esta pandemia han sido los que han tenido un estado más eficientes, buen liderazgo y menos fracturas sociales, ¿no? Yo creo que es un mensaje para muchos de nuestros países, ¿no? Pero eso, más allá de esa discusión, que no es motivo de esta exposición, nos debe llevar a que nosotros, de alguna manera, analicemos en conjunto nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Hay que también imitar las buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador ha habido muy buenas prácticas en materia de salud, que creo que son un ejemplo para otros países. A veces no hay que mirar necesariamente a los grandes, sino mirarnos entre nosotros también y aprender de nuestras propias limitaciones y cómo las superamos. Muchas veces los países de América Latina no nos miramos, sino que estamos mirando a otros contextos y sin darnos cuenta que entre nosotros también podemos encontrar soluciones y compartir lecciones aprendidas, ¿no? Y finalmente, para conectar esto con la parte inicial de mi exposición, es obvio que la actividad diplomática, en el campo de la actividad diplomática, la pandemia ha acelerado el proceso de interacción a través del uso de las modernas tecnologías de información y comunicación. En ese sentido ha cobrado mayor relevancia la llamada diplomacia digital, ¿no? Y que es algo que antes de la pandemia se hablaba, había algunos trabajos, libros sobre cómo se iba a configurar esto, ¿no? Pero seguíamos en ese mundo
clásico de encuentros presenciales, de reuniones siempre con las formalidades tradicionales. Obviamente van a regresar ese tipo de contactos, porque no se puede sustituir por completo el contacto directo, pero cada vez es más frecuente los contactos virtuales, ¿no? Es más, ya la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado fue virtual, es algo emblemático, ¿no? Muchas reuniones ahora se hacen de manera virtual, por Zoom y todas las plataformas digitales que hay, lo cual es muy positivo porque se aceleran los contactos, los vínculos, ¿no? Antes teníamos que esperar mucho para que pudieran viajar las personas, etcétera, reunirse. Pero ahora podemos hacerlo de esta manera. Entonces, eso es algo positivo para la diplomacia y para la interacción entre los países. En fin, no quiero yo explayarme demasiado, los dejo para que si tuvieran alguna pregunta, pues por favor, estamos atentos para responderla si es que podemos, si es que se puede. Si no, pues podemos referirlos a algunos trabajos o algunas otras explicaciones. Bueno, le dejo la palabra a usted, doctor Godofredo. Muy bien, muchas gracias, señor Librado. Gracias por la exposición. Vemos que es muy interesante y habría material para analizar, incluso para hacer hasta tesis doctorales de todo el contenido. Entonces, chicos y chicas, si tienen preguntas, por favor, de forma ordenada y también siempre con el debido respeto. Ariana. Sí, mi pregunta es, ¿cuál es el mayor reto en el área de la diplomacia actualmente y a futuro? Y así también me gustaría conocer, que nos dé un consejo a todas las personas que quisiéramos empezar en esta área de la diplomacia. Bueno, la primera parte creo que fluye de lo que he dicho, ¿no? Creo que el principal reto es la capacidad de adaptación, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la capacidad para leer las claves que nos está dando esta nueva realidad, esta nueva normalidad, para decirlo de alguna manera, y para poder también rescatar lo clásico, porque en su esencia, si vemos bien, la diplomacia no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo una forma de relacionamiento entre los actores de las relaciones internacionales bajo ciertos elementos de formalidad, ¿no? Y a su vez, en la parte interna, el diplomático tiene que tener la formación fundamental en las ciencias sociales, en el derecho, en la economía, para poder informar, reportar de la mejor manera a su Cancillería. Tiene que ser un buen negociador, tiene que ser un buen comunicador, un buen promotor de los intereses de su país y una persona que le dé el apoyo y la asistencia a sus connacionales y ser un buen administrador. Esa esencia no cambia, pero sí las formas, cómo se articulan, ¿no? Sobre todo con otros agentes diplomáticos, ¿no? Yo creo que si hay alguna lección que tenemos ahora es que tenemos que tener un mejor uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de nuestras interacciones, ¿no? Pero la esencia de la diplomacia está ahí, ¿no? Ahora, ¿qué consejo le puedo dar? En fin, prepararse en estos campos si le tiene la oportunidad de presentar a su país, tiene que hacerlo con esta guía, ¿no? General, ¿no? Que es la formación académica, pero la capacidad de negociación, el estar siempre abiertos a ver las mejores prácticas de otros países, ¿no? No solamente los grandes, ¿eh? Porque a veces la gente cree que hay que ver solamente a los grandes, no, sino también de los pequeños. Por ejemplo, nosotros aquí en el Perú hemos tenido la suerte de tener becarios salvadoreños que han ido al Perú a ver nuestra experiencia en la marca Perú, por ejemplo, ¿no? De alguna manera ha inspirado acá la parte salvadoreña, ¿no? Y también nosotros, lo he dicho aquí, pero también lo he dicho en otras partes, podemos ver con mucha satisfacción que se han hecho cosas bien acá, ¿no? Como por ejemplo ciertos manejos de la pandemia, el proceso de vacunación. El Salvador ha avanzado muchísimo, ¿no? Ahora, usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la diplomacia? Pues sí, ¿no? Porque el diplomático tiene como una de sus funciones ver las mejores prácticas de otros países para de alguna manera comunicarlas y adaptarlas a su país. Miren,
cada vez es más el saber especializado en la diplomacia, ¿no? Digamos, los diplomáticos somos una especie de generalistas, ¿no? Pero aparte tenemos que tener especialistas para ver, por ejemplo, esto de la pandemia nos genera la necesidad de que tiene que haber también una especie de comunicación epidemiológica, ¿no? Entre especialistas, ¿no? Si hubiéramos tenido ese grado de cooperación, colaboración, probablemente habríamos manejado mejor, ¿no? Pero en esta pandemia lo que hemos visto inicialmente, lamentablemente por las condiciones que veo en el mundo en ese momento, una lucha sin cuartel por sálvese quien pueda, ¿no? Todos, cada quien cerró sus fronteras, cada quien quiso almacenar sus vacunas, los países que tenían mayor conocimiento, grado de desarrollo científico, quisieron pues optar por el sálvese quien pueda, pero la globalización nos lleva a que aquí no hay pues que yo me cierro y punto. No, esto es el virus, es algo evidente, no reconoce pues esta frontera física, ¿no? Vuela, ¿no? Lamentablemente volvimos a ese estado de naturaleza realista, ¿no? Pero bueno, pero para no irme en su pregunta, creo que el diplomático, si ustedes tienen interés de seguir esta carrera en defensa y promoción de los intereses de su país, pero en armonía con otros, prepárense bien, fórmense bien en relaciones internacionales, en ciencia política, economía, comercio y también en todo lo que es comunicación, ¿no? Yo creo que en la edad, digamos, media y el comienzo de la modernidad, entonces se decía que el diplomático tenía que ser un teólogo, un filósofo, que sepa bien latín, francés, en fin. Bueno, eso hay que rescatar el concepto básico, ¿no? El diplomático tiene que ser un humanista, un hombre o mujer que conozca con rigor y con sofisticación diversas áreas del conocimiento y que sepa a su vez cómo encontrar ese conocimiento cuando no dispone de él y cómo saber orientar a su estado, ¿no? Para que se defienda de la mejor manera sus intereses, ¿no? Yo recomendaría que en El Salvador, bueno, no quiero meterme en una regla de oro de los diplomáticos es no meterse en asuntos internos, pero de manera fraternal, porque queremos a este país, podemos decir que cuanto más se forman sus diplomáticos en centros especializados, de acuerdo a su realidad, es lo mejor para defender sus intereses y promover su desarrollo, ¿no? Bueno, lo dejo nuevamente a usted, doctor Godofredo. En caso que haya otra pregunta. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Wendy. Disculpe el ruido principalmente. Me gustaría saber cuál es el principal beneficio de que un país tenga una embajada en otro país. Bueno, como ya lo he dicho en la exposición, ¿no? Una embajada promueve los intereses de una nación en otro. Hay diversas dimensiones. Bueno, en primer lugar, la dimensión política, ¿no? Hay el entendimiento político, los contactos entre altas autoridades, pero también está la parte económica, ¿no? De la parte económica hay varias subdivisiones, ¿no? La parte comercial, ¿no? La parte financiera, de inversiones, promoción de inversiones, está también la promoción de la cooperación técnica, asistencia técnica, también está la promoción del turismo, la imagen, y también tenemos la dimensión de proteger y promover a las comunidades de un país en otro, ¿no? Por ejemplo, El Salvador tiene muchas comunidades en Estados Unidos, entonces una función principal de sus agencias o de sus oficinas consulares o diplomáticas es la atención y promoción de sus connacionales en ese país, ¿no? Entonces es una, digamos, una actividad multidimensional en diversas áreas, ¿no? Ahora bien, sí, obviamente que con esta cuestión de la pandemia, de las tecnologías de información, hay nuevos conceptos, ¿no? Que se están explorando, que probablemente tomen cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Singapur es un país muy rico, ustedes saben, en el sudeste asiático, y de un tiempo a esta parte entiendo que explora nuevas formas de representación. Por ejemplo, en el caso de mi país, tiene un embajador, pero que no reside en el Perú, sino está en Singapur y viaja 3 o 4 veces al año, no sé exactamente el número. Entonces, es una mezcla de lo virtual con lo presencial. Probablemente en un futuro, no sé si cercano o lejano,
estaremos asistiendo a ese tipo de representación, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero en la realidad actual, las embajadas son físicas y son permanentes, ¿no? Ahora, también existen lo que se llaman embajadas concurrentes, ¿no? O sea, un país tiene una embajada en un país, en otro país, pero a partir de ahí representa al Estado que lo envía en otras naciones. Por ejemplo, en mi caso, yo soy embajador aquí en El Salvador, pero también represento al Perú en Belice, donde no tenemos una oficina residente. Entonces, de vez en cuando, bueno, mejor dicho, antes de la pandemia, ¿no? Me trasladaba a Belice, ¿no? Para hacer las actividades correspondientes, ¿no? Pero el año pasado he tenido un encuentro virtual con el canciller de Belice, ¿no? Porque no se ha podido hacer eso por la pandemia, ¿no? Y así he tenido también otras actividades en Belice virtuales, ¿no? Pero no son suficientes, en realidad todavía necesitamos de lo presenciales, es un mundo en transición, ¿no? En fin, bueno, no sé si respondió a su pregunta. Sí, sí, respondió a mi pregunta. Gracias. Perfecto. Gracias, Wendy. Una última pregunta para ir cerrando, chicos y chicas. Leslie. Buenos días. Mi pregunta es, en el caso que nos comentaba precisamente de que no existe un respaldo físico en Belice, pero debe representarlo, ¿cómo funciona para para los ciudadanos de Belice que residen ahí? En el caso de que decidan realizar cualquier tipo de procedimiento que involucre a la embajada, ¿cómo se realizan estos procedimientos? Bueno, existe la figura del cónsul honorario, ¿no? Nosotros, y El Salvador de hecho también lo tiene, ¿no? Cuando no existen los recursos económicos o la cantidad suficiente de connacionales en un país determinado, entonces lo que se tiene es un cónsul honorario. ¿Qué cosa es un cónsul honorario? Es el nacional de un estado receptor, digamos, ciudadano de un estado receptor, que por su prestigio en el campo cultural, económico, por diversas razones, asume de manera honoraria, es decir, no cobra, la representación de los intereses del país que representan, valga la redundancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Belice, nosotros tenemos a un señor, un gran señor, René Villanueva, que él es un comunicador, ¿no? Él es poseedor de una cadena de radio y televisión allá, y él representa los intereses del Perú, actúa en las reuniones sociales, políticas. Cuando existe un connacional peruano que está allá y que requiere apoyo, pues él lo atiende y nos procesamos eso nosotros desde acá. De esa manera solucionamos el tema, ¿no? En muchos casos, cuando ya existe una masa crítica de ciudadanos peruanos o de intereses, ya lo hemos visto en otras situaciones, se crea ya una representación permanente o un consulado también, ¿no? Es una manera de actuar. Ahora, esta cuestión virtual, de promoción, de relaciones virtuales, se ha generalizado en los últimos tiempos. Me atrevería a decir tal vez que probablemente esto reconfigure, ¿no?, la presencia de representaciones diplomáticas en otros países. No lo sé, pero probablemente de alguna manera nos lleve a pensar que tal vez sea necesario en algunos casos mejor, por un tema de economía, restringir las representaciones diplomáticas de algunas zonas donde no hay tantos connacionales o los intereses no son tan marcados, ¿no? Pero también las comunicaciones por esta vía tienen su dificultad también, o sea, ahorita lo estamos haciendo de manera fluida, hablamos el mismo idioma, tenemos cierta cercanía cultural, pero estoy pensando, por ejemplo, un país donde yo he trabajado, ¿no? Hungría. Es un país donde se habla otro idioma bastante complicado, que no tiene nada que ver con los idiomas europeos, ¿no? No es un idioma indoeuropeo. Claro que el inglés es el idioma ahora universal de comunicación, pero no necesariamente, a veces no hay forma fluida de comunicación, ¿no? Entonces, todavía habría que ver, explorar y cómo además se van perfeccionando estas plataformas virtuales también, ¿no? Hemos visto que al comienzo no funcionaban tan bien, han mejorado, en fin, pero hay que ir viendo, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, puedo decir que nosotros tratamos en lo posible de usar a nuestros cónsules honorarios y cuando amerita,
pues viajamos. Yo antes de la pandemia, por ejemplo, viajaba 3 o 4 veces al año a Belice, estábamos en permanente contacto, hacíamos reuniones de trabajo allá, y esperemos, y yo estoy deseoso, porque es un país hermoso, Belice, dicho sea de paso, de que ya los vuelos directos que lamentablemente han sido suspendidos, ¿no? Ese es otro de los impactos de la pandemia. De aquí a Belice, en avión, había media hora. Uno subía al avión y bajaba rápidamente. Pues ahora para ir a Belice hay que irse primero a Miami, dormir en Miami, pues irse a Belice, ¿no? Me cuentan también algunos colegas que para irse a Cuba tienen que irse primero a España y de España a Cuba, porque no hay vuelo directo, ¿no? O sea, eso es una cosa increíble lo que está sucediendo, ¿no? Pero yo quisiera que esto acabe rápidamente, que se restablezcan estos vínculos para poder atender los temas, en el caso que tengo con Belice, de manera más eficiente posible, ¿no? Bueno, señor Godofredo, le cedo otra vez la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada la actividad y reiterar nuevamente el agradecimiento tanto a la Embajada del Perú acá en El Salvador como al señor Librado Orozco por esta realmente gran participación, noble aporte. Estamos muy agradecidos desde las autoridades de la universidad hasta los estudiantes que ahora están acá, porque ha sido realmente de mucho interés y provecho para todos y cada uno de los que estamos acá. Reiterarles agradecimiento, señor Librado, por esta actividad. Perfecto. Doctor Rodríguez, yo también le agradezco por esta apertura para permitirnos comunicar nuestras perspectivas y de alguna manera también contribuir a la formación de los estudiantes. Creo que aparte del conocimiento estrictamente académico, siempre es positivo dar cuenta de nuestra experiencia, ¿no? Y desde nuestra orilla de la realidad, ¿no? En este caso desde el Perú. Queremos siempre estar dispuestos a apoyarlos. Entiendo que mi colega Alessandro Alfaro también va a dar una charla, una perspectiva sobre la cuestión más vinculada a relaciones económicas, en fin, pero siempre nosotros estamos para apoyarlos. Esta no es la primera experiencia que tenemos con la Universidad Evangélica. Ya antes de la pandemia incluso hemos tenido algunas presentaciones ahí presenciales. Nos interesa muchísimo estar en contacto con los estudiantes, darles nuestro apoyo. Tenemos practicantes de la Universidad Evangélica en nuestra embajada, algo que nos enaltece, nos agrada. Son siempre chicos con mucho entusiasmo, ¿no? Creo que eso es importante para que puedan llevar a cabo sus carreras, ya sea en la diplomacia propiamente dicha o en otros campos, ¿no? Pero siempre con ese entusiasmo, con ese deseo de aprender y de servir mejor a su país. Le agradezco, señor Rodríguez, doctor Rodríguez, y a ustedes, chicos, lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Siempre les recalco, pues, que es importante no dejar de estudiar, no dejar de aprender. Acá tenemos un ejemplo, tanto del señor Librado como el señor Alessandro, que lo tendremos próximamente, de personas exitosas en la diplomacia que tienen una gran experiencia. Entonces, con un poco de esfuerzo que ustedes pongan el empeño, el estudio, y pues en el nombre de Dios, como les menciono, pues algún día tendrán una oportunidad como esta. Así es que espero que la puedan aprovechar, que no se queden acá con eso, con lo que vemos en clase, que puedan de su propia parte investigar, retomar algún estudio particular para poder ampliar el campo de posibilidades. Así es que muchas gracias a los chicos y chicas que nos acompañaron esta vez. Vamos a informar sobre la próxima actividad, así es que muchas gracias a todos por participar. Gracias, señores. Gracias, señor Godofredo. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Buen día.